Bueno, pues vamos a lo de Zelensky, porque hablando de Zelensky, de que va a visitar al Papa y todo esto, y de todo lo que dijo Prigozhin, Zelensky insiste que no ha empezado la contraofensiva. O sea, esto de que sí, que les ha ido bien y que 2 unidades salieron corriendo de Bakhmut y todo esto, pues dice, no hemos empezado. O sea, necesitamos más tiempo, necesitamos más munición, necesitamos más esto, necesitamos más lo otro. La contraofensiva, señores y señores, no ha empezado. Y eso... Digo, yo suponiendo que sí, yo creo que sí, sinceramente yo creo que sí empezó, pero suponiendo que no empezó, o sea, que imagínate ser un soldado ruso, que te están ya ataque y ataque y ya tuviste hasta que retroceder, ¿no? Y ya te enteraste que unas unidades ya salieron corriendo, que aquí, que allá, todo esto, ¿no? Y que tú escuches, oye, dice Zelensky que todavía ni siquiera empieza la contraofensiva. Dices, pues ¿qué va? O sea, psicológicamente te destruye eso. ¿Qué va a pasar? Otra cosa también, digo, dentro de todas las curiosidades que están pasando ahorita, porque sí hay mucho movimiento, estuvo estancada todo el invierno el conflicto, era mucho de direte y ahorita están pasando cosas. Una de las cosas que pasó el día de hoy que me llamó la atención y ya no alcancé a comentar en la mañana es esto. No sé si te lo quieres comentar. Sí, esto sucedió en Berliansk. Algo así, Berliansk. Es una zona ucraniana que está ocupada ahorita por los rusos. Y pues bueno, hackearon el sistema, los hackers omiten el hecho que estoy repitiendo la palabra, y de repente empieza una alarma a sonar dentro de la televisión, me parece, y después empieza un discurso de Zelensky seguido de música ucraniana. Entonces la gente sí está súper sorprendida porque pues ya tienen meses, son zonas que ya tienen muchos meses ocupadas por los rusos, y bueno, de hecho algunos hasta se pusieron felices, se a bailar, otros le hacen así de que le pare, ¿no? Pero pues bueno, eso obviamente algunos también con temor, ¿no? Porque pues no saben cómo reaccionar ante esto. Sí, exacto. Pues bueno, fue un detalle curioso, una manera de comunicarse con una zona que está ocupada. Briansk. Bueno, pues tema ahí interesante. ¿Qué más tenemos? También hay otras, se han estado compartiendo, se han estado compartiendo muchas imágenes en estos últimos días de el abandono de los tropas rusas que están abandonando armamento. Ahí están viendo cómo van dejando armamento, se van entregando, y poco a poco le empiezan a compartir. Sinceramente yo lo veo que está colapsando, o sea, las unidades están colapsando ahorita, o sea, no he visto eso ni ¿te acuerdas al principio que hubo varios casos así de que huían, de que no tenían? No había visto yo algo así, o sea, bueno, al principio los que más abandonaban eran jovencitos, los jovencitos que habían mandado, que se supone que nada más iban a entrenar, y que acabaron ahí y ni siquiera sabían muchos que estaban dentro de Ucrania, ¿no? Que era una locura, y que los veías llorando y hablándole a sus mamás. Eso yo me acuerdo que fue muy muy al principio, pero ahorita ya se comparten imágenes, no muestran la cara de los soldados para cuidar su privacidad, obviamente, y porque no los quieren meter en problemas en Rusia, pero ya empiezan a compartir porque los soldados ucranianos traen cámaras como los policías, ¿no? Y empiezan a entregar imágenes de cómo se van entregando muchos soldados rusos, pero tratan de que no se vean la cara de los soldados rusos, obviamente, pues para proteger. Y bueno, no es un tema que se esté hablando mucho dentro de los medios rusos ahorita, pero sí que está generando mucha atención a través de blogs rusos y de Telegram ruso lo que dice Prigozhin, y Prigozhin está confirmando todas estas situaciones, ¿no? El día de hoy Peskov, el vocero de Rusia, decía, pues sí estamos viendo una situación difícil. Ya que lo diga eso, ya estás confirmando todo lo demás, ¿no? O sea, estás admitiendo pues que la situación está saliéndose de tus manos. Pero bueno, ¿algo más de ese tema? No. Pues bueno, el día de hoy Elon Musk informa que ya... Esa es mía. Esa es tuya, bueno, dale. Déjame mi Elon. Está bueno. Es que yo di otra nota ahí, tenías otra y me la cambiaste. No, yo no te la cambié. Esa tenías, esa ahí de los aviones, no sé qué. ¿De los aviones? Bueno, yo no sé ni... Ucrania ya cuenta con 28 aviones de combate. La mitad de ellos son procedentes de Polonia. La representación de Polonia ante la Unión Europea ya confirmó el día de hoy que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya cuentan con hasta 28 aviones que ellos dieron. ¿Se acuerdan? Hablábamos el otro día que eran 40, pero no sabíamos si ya se los habían entregado o no, cómo estaba el rollo.
Pues bueno, ya dicen, ya tienen 28 aviones por parte de nosotros, ya fueron transferidos, hasta ahora han enviado 14 cazas MiG-29 y esto es lo que manifestaron. Asimismo, la representación diplomática polaca ha incidido en que Varsovia lidera también la ayuda a Ucrania en materia de carros de combate y ya han recibido por parte de Polonia 575, bueno, en total 575 tanques, de los cuales 325 son polacos. O sea, la gran mayoría. Se la bañaron. O sea, se la bañaron, pero considerando el tamaño y considerando que no son los ricos, ¿verdad? Pues están dando la mayoría. Ponete que mis respetos para Polonia, o sea, Países Bajos. Impresionante, o sea, Polonia, Estonia, Lituania, o sea, todos por los países que son pobres y todo, pero son los que más han estado en proporción apoyando. Exactamente. Países Bajos ha suministrado 85, Alemania 80 y Estados Unidos 70. Uy, penita. Pero bueno. Sí, no, pues bueno, eso es lo que es. O sea, digo, lana, pues sí, Estados Unidos gana por mucho en cuanto a lana y Alemania. Pero en cuanto a la fuerza, pues sí. Y bueno, los Patriots de los CIMARS, los Patriots y los... Hijos, se me olvidan los nombres de los ingleses, de los... los nuevos, los que van a mandar. Todavía no los mandan, todavía no. No, todavía no los mandan, pero los van a mandar. Algo de Star o Storm, no sé. Pues... Sí, ahorita les digo el nombre. Vamos a otro asunto importante. Ahora sí, lo de Elon. Bueno, digo, Storm Shadow. Te echó para Uy. No me vaya a ensuciar. No me vayas a ensuciar. Córtelo otra vez. Mi nota otra vez. Ahí está, ya. Sí, seriedad, por favor, que voy a hablar de Elon. Elon Musk ahora ya no es CEO porque la gente votó y dijo no queremos que sea CEO. Ganó por un, ¿qué? 52, 57%. Ahorita vamos a los porcentajes, pero perdió la encuesta y por una encuesta decide la gente, bueno, que él hace creer, ¿verdad? Que es mi compa, pero también lo conozco. O sea, sé de dónde cojea. Pero Elon Musk ya no va a ser, en unas 6 semanas más o menos, ya no va a ser el CEO, va a ser el CTO, que es básicamente pues el que se encarga de las tecnologías, los nuevos productos que van a sacar, que por ejemplo va a tener videollamadas, que va a tener, ¿qué más? Supuestamente quiere que sea el sistema financiero más grande del mundo. Entonces toda esa onda, él le quiere como introducir todos los productos esos, pero va a ser una CEO mujer, una CEO que va a encargarse básicamente pues de la operación de la compañía, de levantar de hacer sostenible y sustentable el proyecto, porque sinceramente pues no lo es, ¿no? O sea, no lo es, tiene muchos problemas. Elon Musk, la verdad es que ser CEO para él no es lo suyo, porque él tiene posiciones cero neutrales en muchos temas. Y digo, no sé quién va a escoger, capaz que escoge a alguien igual que él y pues ya valió queso. Pero el problema de Twitter es que tienes que ser una persona neutral, que pues sí, que dejes que haya diversidad y que haya golpeteos y que la gente se pelee. Está bien, pues parte, ¿no? del poder conversar, pero él está muy posicionado en ciertas cosas. Sí debe ser una persona que sea muy libre, que deje que fluyan las cosas con respeto, nada, o sea, que no haya cosas violentas y así. Pues será interesante observar. YouTube tuvo mucho tiempo una CEO mujer también, ¿verdad? Sí, hace poco acaba de cambiar ya, pero sí que ya andan varias CEOs mujeres en tecnologías de las compañías pues más grandes. Ahora va a ser Twitter, ¿no? No se sabe quién, no se dio nombres todavía. Son 6 semanas en las que me imagino que va a estar pues conociendo bien a bien la compañía y todos estos asuntos. Ahí está el Twitter donde menciona esto. Lo hizo hoy a la 1:48 p.m., ¿no? Digo, esa es la hora en la que resaltó esta situación. Y bueno, pues ahí está este tema. Vamos a otro asunto. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Pues bueno, los astrónomos, me encanta porque esto suena tan bañado, pero desafortunadamente nunca nos enseñan imágenes. Es que los astrónomos capturan la mayor explosión cósmica jamás vista y no la vamos a... Comenzó las observaciones más cercanas revelan que los astrónomos han
capturado la explosión cósmica más grande jamás presenciada. Dice un evento que se cree que fue provocado porque una nube gigante de gas que fue engullida, o sea, tragada por un agujero negro masivo. Este estallido fue rastreado a 8,000 millones de años luz de distancia. Es más de 10 veces más brillante que cualquier supernova conocido y hasta ahora ha durado más de 3 años esta explosión, lo que lo convierte en la explosión más enérgica registrada. Y se pasó desapercibido durante un año, ya que gradualmente se hizo más brillante, dice el Dr. Phillips Wiseman, astrónomo de la Universidad de Southampton, que pues ha dirigido estas observaciones. Y se fue solo cuando las observaciones de seguimiento revelaron cuán distante estaban los astrónomos de apreciar este evento de escalas inimaginables. Dice, hemos estimado que es una bola de fuego 100 veces el tamaño del sistema solar, con un brillo aproximado de 2 billones de veces del Sol. En 3 años este evento ha liberado unas 100 veces más energía que lo que libera el Sol en 10,000 millones de años de su vida. O sea, es un fenómeno súper mega bañado, pero no nos enseñan imágenes, nos dejan en el oscurantismo. No, eso ya no hay imágenes. O sea, nomás son cálculos y señales, ya ves que no tienen radiotelescopios. Pues es como puro sonido. O sea, señales de otros tipos de energías, ¿no? Bueno, fenómeno... Pero lo hacen los modelos 3D en base pues a lo que tienen. Sí. Creo que sí había de ese, nomás que no viene ahí. No viene nada, nomás viene pues... Sí. Viene un dibujito, ¿verdad? Pero pues... un dibujito eso así de que... un dibujito déjalo así. Este fenómeno, esta explosión le pusieron obviamente un nombre súper fácil de aprender, que es el AT2021LWX. Sí. Para que sea súper fácil de que nos acordemos y súper inclusivo para los que no somos tan genios. Entonces, pues bueno, ha sido fenómeno súper impresionante. El reporte de no entendí. Vámonos. No, sí entendimos, pero no hay imagen. Sí, pero yo no entendí. Yo no entendí, la verdad. O sea, no que no te entendí. A ti sí te entendí. Pero, o sea, es que, ¿cómo imaginas que 100 billones de sol y un chorro de luz, un chorro de energía? O sea, pasa de... O sea, ya es tan pasado de lanzas como ¿cómo dicen? Como la palabra que teníamos el otro día, la singularidad, ¿no? O sea, son actos de singularidad. O sea, de que... ya o sea, de que cuando son cosas o movimientos en la naturaleza, en el espacio sobre todo, tan enormes, tan grandes, tan masivos que ya no son entendibles. O sea, o que son pocas. O sea, bueno, estos todavía son entendibles. O sea, hay otros más bañados todavía. Como cuando un hoyo negro se traga otro hoyo negro. O el Big Bang. O sea, el inicio del universo, lo que sea. Son cosas que en cuanto a números no tienen lógica. No se rompen todas las leyes de la física. Y nomás hacen cálculos. Decía el científico que estaba leyendo sobre eso. Decía que básicamente son varias teorías, pero que no tienen idea. Realmente. Entonces me fui a ChatGPT 4 a ver qué opinaba al respecto y que me explicara un poco esa parte y pues sí, básicamente me dijo eso. O sea, que pues sí hay teorías y hay esto y hay lo otro, pero que muchas cosas de esas pues no, o sea, no saben ni qué. No, o sea, básicamente, ¿no? Sí. O sea, tienen ideas, ¿verdad? Pero no. Ni nos saben explicar. ChatGPT sí. Siguen recomendando el uso de cubrebocas y lentes por la caída de ceniza en Puebla y Tlaxcala. Esto por las salidas de ceniza del Popocatépetl, así que también estén muy atentos. Hubo un incremento de actividad y pues hoy mostramos una de estas imágenes que pues siempre comparten por ahí Webcams de México en sus redes y varios de los sitios de la Sanapred y todo esto. Impresionante la explosión, o sea, material, ¿cómo se llama? Incandescente. Sí. La explosión fue fuerte y bueno, pues nada, si están cerca, estén bien atentos y pues sí, usen mascarilla, usen lentes, digo, lo que es lo lógico para estar descontaminados de la misma ceniza, ¿no? Vamos a otro tema rápido antes de los comentarios. No, nada más. Pues ya, vamos, Ucrania ya acabamos. La Lituania X. Bueno, lo comento rápido, ¿no? Okay, sí, comento rápido. El presidente de Lituania, ahorita hablamos Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, esos países pegados a Rusia, son los que han estado apoyando mucho a Ucrania porque temen que ellos sean los siguientes, ¿verdad? Y han sido muy valientes en ese sentido. También pertenecen a la OTAN y saben que si los tocan, toda la raza se va contra Rusia. Entonces, no es cualquier cosa. Pero el presidente de Lituania se está yendo al otro nivel. O sea, ¿qué se llama? Gitanas Nausėda.
reclama a los aliados, o sea, a los que están apoyando, ¿no? Está bien raro el nombre, que Gitanas Nauceda, déjenme pongo aquí la imagen para que veamos quién es. Él va a otro nivel. Sí está así medio extraño el personaje no me he puesto a leer bien de él, pero no dudo que sea un personaje extraño, ¿no? Por sus comentarios, ya le he visto varios, pero dice, digo, es un miembro de la OTAN, así que por eso pues, es importante que todos los países de la zona y los que están apoyando, o sea, Occidente básicamente, debería cruzar las líneas rojas en la guerra de Ucrania. O sea, básicamente está diciéndoles, pues váyanse con todo y ayuden a Ucrania a defenderse, así sea meter soldados a Ucrania, así sea cruzar todas las líneas rojas y mandarles armas de las más bañadas a Ucrania, porque es necesario que Ucrania esté protegida. O sea, va a otro nivel, ¿verdad? O sea, nadie ha dicho eso, que yo recuerdo. No sé si tú recuerdas, digo más que obviamente Ucrania, pero fuera de eso, no creo que nadie haya dicho crucen las líneas rojas, básicamente. Sí, no. No recuerdo, a lo mejor sí hay, pero pues no me acuerdo. No. Bueno, vámonos a los comentarios, ¿no? Sí, vámonos a los comentarios, oigan, y una cosa. No sé quién es. No sé quiénes ustedes están enterados, pero yo me enteré hoy en la mañana. Este actor Jamie Foxx. Ya quítenme el botón, hombre, ya quítenme el botón. Este actor Jamie Foxx, Jamie Foxx, afroamericano. Muy conocido, se me hace claro, Jamie Foxx, sí, claro, Django, básicamente, sí. Tiene un mes que está en el hospital, está bastante delicado, la familia yo no sabía que él era de Django. Sí, él es de Django. O sea, claro, conozco a Jamie Foxx porque todas las películas que ha hecho. Una de mis favoritas es esta que hizo con Tom Cruise, ¿te acuerdas? Que hizo con Tom Cruise. Me acuerdo que andaba saliendo con la ex de Tom Cruise, sí me acuerdo. Que es un asesino, Tom Cruise. Claro. No, pero es él con él. Es otro actor, ¿no? Será, a ver, déjame checar. Te estás confundiendo de actor. Y también que es un deportista, ¿te acuerdas? También que es Me acuerdo donde sale del músico que no ve. Bueno, también ese ya es más grande. Sí. Pero bueno, ¿qué más? Pues bueno, tiene un mes ya hospitalizado de urgencia. Sí, Colateral, la que te digo, sí es él. Sí, pues que yo soy bien fan de esa película. Sí, esa película está súper padre. Sí, Colateral, paréntesis. Colateral, véanla. Después les platico cómo se hizo la película. O sea, tiene una técnica que es única. No hay otra película, jamás va a haber otra película que tenga esa técnica que utilizaron para Colateral. Y si pueden verla en una buena calidad, mejor, porque si no, no se va a ver lo que quiero que vean. Ya que lo vean, me dicen y luego les platico. Bueno, él se puso muy malo hace un mes. ¿Qué le pasó? Durante una grabación, no se dijo. O sea, la cuestión es que hay mucho hermetismo por familia. Estaba grabando unas escenas para una película que se llama Black in Action, que es para Netflix. Y pues su hija, Corinne Fox, fue la que avisó que su papá había sido llevado al hospital. Habló de una complicación médica, pero el día de hoy pues, ponen un mensaje que se están preparando para lo peor. Supuestamente. ¿Cuántos años tiene? Joven, yo creo que tendrá unos máximos 50 y algo. Supuestamente habría tenido un derrame cerebral. Obviamente el hecho de que tenga un mes en el hospital nos dice la gravedad del asunto, ¿verdad? Claro. No estás un mes nomás ahí porque te gusta estar en el hospital. O sea, obviamente tiene un problema serio que no han podido sacarlo de y la familia pues no da mucha información, tan cuidado a la privacidad de este actor, pero pues el mensaje de hoy pues sí está pesado, ¿no? O sea, y bueno, entrando a especulaciones, ¿no? O sea, ¿qué dicen? Porque eso es lo que dije, que dicen que un derrame cerebral, hablan de un derrame cerebral. Pero ¿qué lo provocó? O sea, pues que un derrame cerebral pues puede nomás darte porque sí. Puede ser muchas razones, o sea, pero digo, a lo mejor saben, es que pasó esto, lo que sea. Él es, de Django, sí, yo pensé que no sé la otra, la animada de vaqueros, ¿cómo se llama? La animada de vaqueros. La animada de vaqueros, que es una lagartija. Es que eso es como Durango, pero le quitas el D. No, ¿cómo se llama? Rango, sí. Yo pensé que decías que la voz era de él, Rango, no, pero de Django, claro, de Quentin Tarantino. Él es el protagonista. Sí, claro. Está buenísima parte de la película, está muy divertida la película. Bueno, a los que les gusta ese tipo de película, a mí sí me gusta. Tiene 55 años. 55 años. 55 años, pero se ve como de 40. Sí. La verdad es que se ve muy bien. Pues sí, bien malo. Ojalá que pues pueda sobrepasar esto. Bien, no, si un derrame cerebral sí está gacho, o sea, ¿cómo no? Sí.
Si es que es eso, ¿verdad? Pero si ya tiene un mes. Pero es que ahí, si la familia dice se está preparando lo peor, pues sí te hace pensar que sí es algo muy serio, ¿verdad? Pues sí. Dice, no tiene nada que ver con eso, Rebeca. ¿Vamos a hacer los comentarios? Sí. Vamos pues.